Decía que desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar ayer cuando Diego Olivera, que está por allí sentado por el medio, que es el secretario general de drogas de Uruguay del periodo pasado de gobierno, yo soy su sucesor, presentó la situación regional y seguro que debe haber tocado también la situación de Uruguay y lo debe haber dicho mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, porque yo aprendí mucho con Diego, eso es la verdad y sigo aprendiendo además, ¿no? Uruguay tiene un diferencial que yo creo que es interesante y que no dice relación con las cuestiones. A ver, el que crea que en Uruguay en 2013 hubo un antes y un después, que las cosas cambiaron sustantivamente porque se aprobó una ley de regulación del mercado de cannabis, se equivoca. En 1974, Uruguay aprueba una ley de estupefacientes en pleno periodo de dictadura militar. Una dictadura militar al uso tradicional de las dictaduras de derecha en el continente, con todo el poder, y decide en la norma, en lo que deja escrito, después en la práctica era un poco distinto, pero en una norma que la hace sin ninguna oposición, decide reconocer el derecho de las personas a tener una cantidad de drogas para su uso personal. Una cantidad mínima, decía el decreto ley de la dictadura. Cosa absurda y que nadie se le puede pasar por la cabeza que una dictadura con todo el poder reconozca el derecho de las personas a tener una cantidad mínima para uso personal. Que a la vuelta de la democracia se modifica, se elabora otra ley en el año 98 y se pone una cantidad razonable para uso personal. En la década del 70, antes de la dictadura, una senadora de uno de los partidos tradicionales del Uruguay reivindicaba el derecho, la doctora de la Reta, el derecho de las personas al autocultivo de marihuana. 1972. Jorge Valle, el presidente del Uruguay a principios de siglo, le dijo, siendo presidente al resto de los países de la región, que había que pensar en legalizar todas las drogas ilegales, pero siendo presidente lo hacía. En ese momento, en el principio del siglo, comienza en el Uruguay todo un debate que en ningún momento se traslada al Parlamento y que comienza a discutir 3 o 4 proyectos de regulación del cannabis. Y en el año 2013 se termina aprobando la norma que se aprobó en el gobierno del Frente Amplio de regulación, efectivamente, del cannabis, de regulación integral, además del cannabis. Y hace pocos días, a pocas semanas, el expresidente Luis Alberto de la Calle Herrera, que es el padre del actual presidente, también manifestaba públicamente que tal vez había que empezar a pensar en legalizar todas las drogas. Una cosa muy rara, porque esto abarca todo el espectro político, desde sectores francamente de derecha o conservadores a sectores francamente de izquierda o progresistas. Ustedes sabrán que yo no me asumo progresista, no me considero una persona progresista, entre otras cosas porque yo creo que es un autoelogio eso, que como uno va a decir de uno mismo que está a favor del progreso. Y además tiene una concepción, claro, que es como acusar a los demás de ser retardatarios, ¿no? Y además tiene el problema epistemológico que supone que uno conoce el sentido del progreso, a priori, ¿no? Es una cosa muy loca eso, ¿no? Yo no creo que uno pueda decir de uno mismo que es progresista, es muy raro eso. Está bien para vender en las campañas electorales, pero... Pero en todo caso, me parece que hay ahí una cuestión diferencial, pero claro, cuando uno mira la globalidad de lo que pasa en materia de drogas en el mundo, el paradigma hegemónico en el planeta Tierra es el prohibicionismo. Y nosotros movimos un poquito la aguja en materia de regulación del mercado de cannabis, nada más. Pero el paradigma hegemónico, también en Uruguay, sigue siendo el prohibicionismo. Eso tiene que quedar claro para todos nosotros. Yo me acuerdo, lo que pasa, yo no sé qué pasa en el resto del mundo, lo que pasa en Uruguay cuando uno habla de drogas, inmediatamente piensan el problema de las drogas. ¿Por qué? Porque hablar de drogas no necesariamente significa hablar de un problema. Y significa, por ejemplo, hablar en términos... A continuación empieza a decir, qué progre que soy, hablo de gestión de riesgos y reducción de daños. Hablemos antes de gestión del placer. Porque parece que ahí uno puede empezar a pensar que el problema de las drogas no es un problema, no es tan un problema, ¿no? Y cuando es un problema, no es un problema, es más de un problema. Tenemos problemas de salud pública, tenemos problemas de seguridad pública, tenemos problemas de cómo impacta esto en la opinión pública, o sea, en nuestros políticos, porque la otra cosa que tenemos que saber de base es que siempre hay políticos de todos los colores que están dispuestos a aprovechar la base social conservadora y a mandar mensajes pronósticos apocalípticos y promesas utópicas en estas cosas. Ayer
me regalaba el libro Chomsky que dice Un mundo con drogas. Claro, un mundo sin drogas no existió nunca y no existirá jamás. Lamento pasarles la noticia. Yo lo decía el otro día en Paraguay, es un buen cartel un mundo sin drogas para una denominación religiosa, pero no es la verdad. Un mundo sin drogas no existió nunca y no va a existir jamás. Y a continuación digo, por suerte no va a existir jamás. ¿Querés que te diga otra cosa? Por suerte no va a existir jamás. Entre otras cosas, en el siglo XXI sería una desgracia morirse de algunas enfermedades si no existiera la morfina. Entre otras cosas. Uruguay está discutiendo en estos momentos un proyecto de legalización de la eutanasia. A mí me parece que hay que pensar esto con cabeza abierta. Llevamos demasiado tiempo peleando contra las drogas, llevamos demasiado tiempo con el mensaje de no consumas drogas, jamás las pruebes, mirá que la droga te atrapa, En la lógica, me parece que a nivel mundial hicimos como aquel primer paso, descriminalizamos pero los patologizamos. Hoy no son delincuentes los que usan drogas, algunos sí, pero son enfermos, ¿no? Pero vos sabés que no. Vos sabés que hay gente que está enferma y que requiere cuidado. Y no es verdad que necesiten tocar fondo para ser dignos de ese cuidado. No es verdad que necesiten tocar fondos para ese... Porque si yo, de alguna manera, tuerzo mis conceptos mentales y digo, voy a brindar atención solamente a aquellos que se adapten a mi concepción binaria del tema... Y peor si tuerzo todavía mis servicios y digo solamente voy a brindar atención a los que se adapten a mi concepción binaria del tema, lo que estoy haciendo automáticamente es decir que hay gente que no es digna de ser cuidada. Y lo que nosotros debemos es cuidarlos a todos, y no solo la salud de todos, también la salud, pero no solo la salud. Entonces me parece que mientras nosotros estamos pensando cómo pasamos por encima de la voluntad de las personas que tienen un uso problemático de drogas, que parece que es la respuesta que se le ocurre a todo el mundo, pasemos por encima de su voluntad, encerrémoslos compulsivamente, todas estas soluciones provisorias de invisibilidad, sáquenmelo delante de los ojos que no lo quiero ver, hay un lugar mágico en donde estas cosas se van a resolver, es otro el que la va a resolver, entrarán por una máquina y saldrán por el otro curado, y el concepto de curación es el que a mí se me antoja, que es curación, cuando en realidad el objetivo es la inclusión, y todos deberíamos saber que no se incluye excluyendo, sino lo contrario. Mejor lo que tendríamos que hacer es volver, por supuesto que tenemos que buscar las respuestas a problemas que no tienen hoy respuesta, pero capaz que lo que tendríamos que hacer, y en eso estamos, entre otras cosas, además de tratar de sostener la continuidad de una política establecida en una administración anterior, con un gobierno de otro color, pero que nosotros entendemos que Uruguay tiene que tener políticas de Estado, capaz que lo que tenemos que hacer es replantearnos las preguntas. ¿Estamos siendo respetuosos de los derechos humanos de las personas usuarias? Antes de ver si los vamos a curar, entre comillas, ese concepto de curar tan, ¿no?, enfermizo. Yo soy médico, perdónenme, porque dicen que los médicos somos tremendos en estas cosas, ¿no? El concepto de ¿estamos siendo respetuosos de los derechos humanos de las personas que consumen? Tenemos servicios de salud accesibles y ahí todo el mundo dice, ¿cuántas camas hay disponibles? Inmediatamente todo el mundo dice, ¿cuántas camas hay disponibles para las personas que tienen problemas de uso de drogas? Y yo digo, en Uruguay las causas mayores, perdonad que me estoy haciendo muy extensivo, no sé si todavía estoy... Cuando nosotros pensamos en la patología que más se muere gente en el Uruguay, son las patologías crónicas, no, digamos, las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias, ¿no? Pues ya hicimos la transición demográfica y luego se hizo la transición epidemiológica. Entonces, la gente se muere de enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, ¿no? Entonces, las patologías neoplásicas. Cuando alguien dice, ¿cuántas plazas hay disponibles para las patologías neoplásicas? A nadie se le ocurre ir a contar las camas que hay en el Instituto de Oncología. ¿Por qué? Porque todo el sistema de salud tiene que prestar atención a las patologías neoplásicas. ¿Por qué no razonamos así para las drogas? ¿Por qué vamos a contar cuántos servicios especializados hay? Y además los contamos en camas. No los contamos en camas, como si hubiera una magia. Si mañana cualquiera de nosotros tiene apendicitis y lo internan, no se resuelve su apendicitis. Tiene que ir a hacer cosas después con el paciente, ¿no? Bueno, en las adicciones, internenmelo y ya está, magia.
¿no? Y contamos las camas. Yo digo, hay una calle allá en Uruguay que se llama General Flores, que está lleno de mueblerías. Sería como el CTI de los adictos porque hay cantidad de camas ahí. Pero no es verdad que es ahí. No es verdad que se resuelven las cosas por camas. Entonces, lo que me parece que tenemos que pensar con cabeza más abierta es cómo incluimos. Y si todo el mundo tiene indicación de internación, que no la tiene, por supuesto, ¿y cómo hacemos para que la persona recupere esa cuestión de reconocer en el mundo un lugar valioso? Porque en la medida en que reconoce un lugar valioso, se recupera de la cultura de la instantaneidad y adquiere nuevamente la capacidad de proyectarse y de recuperar la esperanza, que es lo que alguna vez se quiebra en algunos usuarios problemáticos. Y me parece que tenemos que pensar por ahí, replantearnos las preguntas y la gran pelea que yo creo que tenemos en el mundo, además de todas las cuestiones que todos sabemos, a ver cómo resolvemos el problema del alcohol. Para mí, el problema cuantitativo más grande que tenemos en mi país es el alcohol, el uso de alcohol, de bebidas alcohólicas. Y el problema cualitativo es el uso de pasta base, no porque sean muchos, sino porque son efectos devastadores. Además de pensar en esas cosas, lo que tenemos que hacer es dar la gran batalla cultural. Eso es lo que tenemos que hacer desde los organismos rectores en política de drogas. Dar la gran batalla cultural para derrotar a los oportunistas, para derrotar a los profetas de la catástrofe, para derrotar a los que proponen soluciones utópicas y mentirosas, y para construir la épica de lo posible. ¿Qué es esa cosa tan difícil en democracia? Porque es mucho más fácil idolatrar al guerrillero heroico. Pero en democracia, uno lo que tiene que hacer es que este metro cuadrado que le tocó vivir sea mejor mañana que hoy y pasado que mañana. Bueno, en eso estamos. Yo me fui por...